Bien, entonces, el estudio que estamos haciendo se llama Esdras 7:9. Así que vamos a empezar leyendo Esdras 7:9. ¿Alguien que quiera leer? Sí. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. El primero del mes quinto llegó a Jerusalén, dando con él la buena mano de Dios. Bien, entonces, estamos en el libro de Esdras, estamos viendo de que la historia de Esdras puntualmente es del capítulo 7. Habíamos visto de que este versículo nos sitúa cuando sale Esdras, ¿sí?, de Babilonia, bajo el tercer decreto, ¿sí?, de Artajerjes, ¿sí? Los primeros capítulos de Esdras, del 1 al 6, van a estar contando los dos primeros decretos, que es el de Ciro, ¿sí? Lo voy a anotar acá. Primer decreto de Ciro y el segundo decreto de Darío, ¿sí? Entonces, del primero al tercero hay un periodo, pasan un montón de cosas, ¿sí? Ahí se retrasa. El primer decreto habíamos visto que contaba la historia de cuando ellos salen a reconstruir la ciudad y los muros y el templo, ¿sí? Y vimos que después, un poquito después del decreto de Darío, se termina de construir el templo. Y con este tercer decreto lo que estamos viendo es que a Esdras, por ser un escriba, ¿sí?, un sacerdote, y porque Dios lo estaba guiando, Artajerjes, al ver la obra de Esdras, le da, guiado obviamente por Dios, un decreto para que el pueblo de Dios que estaba en Babilonia salga, ¿sí?, a poder habitar Jerusalén. Y le da no solamente oro, los utensilios del templo, sino le da como poder y le da una soberanía al pueblo judío, ¿sí? Entonces podemos ver que estos decretos, ¿sí?, fueron como progresando, ¿sí? Primero se les da el templo, que reconstruyan la ciudad, y después con el tercer decreto es como que se completa la parte de la soberanía del pueblo judío, ¿sí? Entonces en esta historia, ¿sí?, en la de Esdras 7:9, ¿sí?, la que vamos a estar puntualmente viendo. ¿Por qué la estamos viendo? Porque estamos viendo la profecía de los 2300 años, ¿sí? Cómo es que en la época de Esdras hubieron cosas que pasaron, que ahora voy a repasar, del viaje que tuvo Esdras, y cómo eso tipifica o ilustra la historia de los mileritas, ¿sí? Sabemos que los 2300 años terminan en 1844, el 22 de octubre. Pero no solamente queremos llegar a través de los cálculos, que es algo que capaz como adventistas ya sabemos, sino con un principio que es el principio del alfa y el omega, ¿sí?, que significa que Dios muestra el final desde el principio, ¿sí? Entonces este principio de alfa y omega se ve claramente en la historia de Esdras, ¿sí? Porque muchas cosas que pasaron en la historia de Esdras con respecto al tercer decreto se van a ver tipificadas o ilustradas en la historia de los mileritas que acontecieron antes, por ejemplo, de 1844, ¿sí?, del 22 de octubre. Entonces, el versículo de Esdras 7:9 lo que nos va a decir es que el primer día del primer mes van a salir de Babilonia, ¿sí?, el pueblo de Dios. Pero en este primer día de este primer mes, ¿sí?, lo que va a acontecer, lo que va a pasar es que hay un chasco. ¿Por qué hay un chasco? Porque cuando Esdras va en el capítulo 8, que por un tema de no extendernos en el tiempo, ustedes los pueden ver, van a los primeros versículos van a contar quiénes salieron, y cuando Esdras está contando, ¿sí?, quiénes están saliendo de Babilonia, se da cuenta de que los que no estaban eran los levitas, y los levitas eran los que trabajaban en el templo. Entonces a eso, por una cita de Elena de White que están en los archivos que yo mandé al grupito, vemos que Esdras sufre un chasco, ¿sí?, al no ver los levitas, que eran los que tenían que encargarse del templo, que es, digamos, los principales que Elena menciona que tendrán que haber salido. Pero por haber estado tanto tiempo en Babilonia, haberse acostumbrado a
la comodidad que tenían en la ciudad, ¿sí? No quisieron salir. Entonces lo que va a pasar es que ellos van a tener una tardanza. ¿Por qué? Porque se sitúan en el río Abá, ¿cómo se pronuncia? Ahava, gracias. Y esperan, Esdras vuelve a mandar a que los vuelvan a llamar a los levitas, le hace un nuevo llamado a los levitas, ¿sí? Y ellos tienen un periodo de tardanza, ¿sí? Esperan en el río hasta que llegan los levitas, ¿sí? Entonces en el primer día del primer mes podemos ver la salida de Babilonia, el chasco, la tardanza, una tardanza y el llamado a los levitas de salir de Babilonia, ¿sí? El mismo versículo también nos muestra que en el primer día del quinto mes llegan a Jerusalén, ¿sí? Después de 4 meses de viaje aproximadamente llegan a Jerusalén, que eso es también un principio que vamos a estar viendo, que todo esto, ¿por qué lo estuvimos comentando? Porque en la historia milerita esto tipifica, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo eso sucede en la historia de los mileritas. Bien, esto todavía no lo voy a explicar, ya que estoy haciendo un repaso bastante largo, todavía no lo voy a explicar. Pero lo que sí voy a explicar es que vimos una cita de Elena de White que está en el conflicto, donde decía que el decreto entraba en vigencia en otoño, ¿sí? Después vamos a estar ampliando por qué estamos diciendo, por qué es importante el tema de que entra en otoño, ¿sí? Voy a poner ahí. Entonces Elena nos dice, ¿por qué lo menciono? Porque en la Biblia no está eso, no dice cuándo entra en vigencia el decreto, ¿sí? Sabemos que en el primer día del primer mes Esdras sale con un decreto, pero no sabemos cuándo entra en vigencia y es ahí cuando recurrimos a los escritos de Elena que dicen que es en otoño. Bien, entonces, otras cosas que estuvimos viendo las anteriores veces, los anteriores estudios, es el tema de los calendarios, ¿sí? Vamos a entrar un poquito a explicar cómo es que se contaban los días, ¿sí? Y los meses en los diferentes calendarios, porque sabemos que nuestro calendario, que es el gregoriano, ¿sí? Habíamos dicho que va desde invierno a invierno, ¿sí? Esto contando en el hemisferio norte, ¿sí? Porque sabemos que Palestina, toda la parte del pueblo judío está en el hemisferio norte, igual que ahora Estados Unidos, en la Tierra Gloriosa, también está en toda la parte del hemisferio norte. Entonces el año, nuestro año, enero y diciembre, ¿sí? Va de invierno a invierno, ¿sí? Un año termina en invierno. Bien, en el calendario, ¿sí? Bíblico, vamos a poner, ¿sí? El año empieza diferente. ¿Por qué? Porque va a empezar desde la primavera, ¿sí? Primavera a primavera, voy a poner así. Esto estoy contando un año, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, que es algo que capaz que no dije en los anteriores estudios, es que el calendario bíblico cambió. ¿Por qué cambió? Porque tenemos que también ver cómo sucedió esto en la historia. Antes del diluvio, ¿sí? Un año tenía 360 días, ¿sí? Así se contaba, antes del diluvio. Después del diluvio hubo, no sé bien cómo es el tema de la rotación de la Tierra, pero se puede comprobar, y Elena lo menciona también, que hubo un cambio, ¿sí? Y que los días, que el año ya no dura 360 días como pasaba antes de los diluvios, sino que dura un poco más. Entonces por eso nosotros tenemos un año, ¿sí? De 365 días, ¿sí? Bien, entonces el calendario bíblico, ¿sí? Va a ser de primavera a primavera y antes del diluvio va a tener 360 días. Después del diluvio, que es cuando vemos en Éxodo, sí que podemos ir a eso, cómo es que empezamos a contar el calendario bíblico. Dios les ayuda, digamos, con su calendario, les marca un tiempo. Eso está en Éxodo 12, vamos a ir. Versículo 1 y 2.
¿Leo? Sí. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Bien, entonces, ¿qué estaba pasando acá? ¿Alguien sabe? Bien, está la Pascua, ¿sí? Entonces, tenemos el año bíblico, ¿sí? El calendario bíblico, y vamos a mencionar ahora el calendario judío, ¿sí? Que también va a ser de primavera a primavera. ¿Por qué? Porque sabemos que este primer mes llamado Aviv, ¿sí, no? Gracias, es en primavera, ¿sí? La Pascua se celebra en primavera. Entonces vamos a ir a un texto más que está en Levítico. Levítico 23. El 5, vamos a leer el versículo 5. El 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. Bien, el 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra. El 11 también lees. El 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bien, entonces ahí ya nos muestra diferentes fiestas, ¿sí? No solamente está la Pascua, también está el tema de los panes sin levaduras y también el día de las primicias, que es el día 16, ¿sí? De ese primer mes, el día 16 es el día de las primicias, donde ellos tenían la cosecha de cebada y tenían que recoger los primeros frutos y el sacerdote tenía que agitar, ¿sí? Esos frutos como primicias a Dios. ¿Se entiende? ¿Querías preguntar algo? Tengo una pregunta, perdón. No entendí bien lo del diluvio, porque antes del diluvio se contaba 360 y después 365. Gracias. Voy a hacer el dibujo que hice la vez pasada, ¿sí? Acá está el sol, acá está la tierra, ¿sí? Y nosotros sabemos que la tierra gira alrededor del sol, ¿sí? Y eso en el gregoriano nos da nos cuenta 365 días, ¿sí? Eso tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, ¿sí? Lo que va a pasar es que en el año bíblico, ¿sí? Nosotros vamos a contar también la luna. Siempre lo hago un poco más lejos, es más cerca. Tenemos la luna. Y lo que pasaba... ¿Por qué contamos la luna y el sol a diferencia de nosotros? O sea, ellos contaban la luna y el sol, porque la luna, ¿sí? Nos daba los 30 días del mes, ¿sí? Y la tierra con el sol nos daba los 360, ¿sí? Días, un año. Y esto nos daba 30 días, 12 meses, ¿sí? Entonces ellos contaban así. Antes esta era lo que tenía como contábamos, ¿sí? Eran 360 días, ¿sí? Y 30 días por mes. Tenían 12 meses de 30 días. Con el diluvio lo que pasó es que cambió, ¿sí? Vos tenés, los judíos también contaban así. Pero el problema es que ahora, ¿sí? Tienen 29,5 días, ¿sí? No tienen 30 días, tienen 29,5 días que tarda así esto de la luna a la Tierra, ¿sí?
Y el sol también, la Tierra al sol les va a también dar diferentes, ¿sí? Se va a correr, en vez de tener 360 días, un año, ¿sí? Van a tener más, ¿sí? Entonces tienen que contar diferente. Esto es todo por la rotación de la Tierra. Al diluvio, sí se cree eso, como que con el diluvio cambió esa rotación. Entonces esos días también cambiaron. Y por eso el sistema de contar el tiempo es diferente, ¿sí? Ahora yo voy igual a explicar un poquito más cómo es que ellos contaban, ¿sí? Estos días con respecto a las fiestas. Yo creo que también Dios utilizó el tema de las fiestas y de cómo contar justamente por este cambio que hubo. O sea, el año bíblico, antes del diluvio, eran 360 días. Y ahora, después del diluvio, en el tiempo de los judíos, ¿sí? Del pueblo de la Pascua, después de Moisés, ¿sí? Ya se cuenta como así, o sea, se cuenta con este sistema. Que vamos a ver que el calendario judío tiene dos formas, ¿sí? Que es lo que vimos la vez pasada, que es el rabínico y el caraíta. ¿Sí? Entonces, esto simplemente lo di como a modo de ejemplo, que antes del diluvio el calendario bíblico era de 360 días y ahora cambiaron, ¿sí? Lo que tarda la luna en dar la vuelta a la Tierra son 29,5 días y eso te hace cambiar, porque antes vos tenías 12 meses de 30 días, pero te acordás que la vez pasada habíamos visto que ellos, porque como no les daba, ¿sí? 29,5, ¿sí? Lo que hicieron es hacer 12 meses, ¿sí? De 30, 29, ¿sí? Un mes tenía 30, otro día 29, otro mes 30, un mes 30, otro 29, otro mes, ¿sí? Y eso les daba en total, no me acuerdo bien el número. Bien, ya me acordé. Lo vimos la vez pasada. Bien, 354, sí. 354 días. Sí, porque hicimos la cuenta, ¿no? 29 por 6, 30 por 6. Esto te da 100. Voy a ir a mi machete porque 180. Gracias. Y esto te da 174, entonces la suma de estos dos te da 354, ¿sí? Entonces... Es al revés, pero sí. 30 por 6 es 30 por 6 es 180. Esto 174. Bien, entonces esto nos daba 354. Pero nosotros al poner esto, ¿sí? Y ver que nuestro año tiene 365 días, lo que podíamos ver es que había como una diferencia de días, como que le sobraba días. Y lo que ellos hicieron es que cada 2 o 3 años, en vez de un año tener 12 meses, ¿sí? Acá eran 12 meses, a cada 2 o 3 años tenían 13 meses, le sumaban un mes más para que el cálculo diera, ¿sí? Porque lo que pasaba es que por las fiestas, a veces las fiestas les caía en diferente fecha, en vez de primavera le caía en otra estación. Entonces, para que no les pasara eso, había años que cada 2 o 3 años le sumaban un mes. ¿Tania? Quería decir que por ahí podemos encontrar una justificación en Génesis que contaban que eran 360 días. Si vamos a Génesis 8, en los versículos 3 al 5, en el versículo 3 nos dice que las aguas se retiraron al cabo de 150 días. En el versículo 4 dice que en el mes séptimo el arca reposó. Y en el versículo 5 dice que las aguas fueron decreciendo, o sea, desde el mes séptimo hasta el 10º. Si contamos del séptimo hasta el 10º son 3 meses, séptimo, octavo, noveno, 10º. Y
dice en el versículo 3 que se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, No, sí. ahí no te da. Sí. Ah, porque es 3 por 5, serían 50 días por mes. No. 150 dividido 5. Por eso. Pero 50. No, al mes décimo son 3 meses. Son 50 días por mes. Yo entiendo lo que vos querés decir, pero te equivocaste una cosita. En Génesis 7, 11, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, eso es lo que Tania quiso decir, ahí es cuando se abrieron las fuentes, o sea, fueron rotas las fuentes. Entonces ahí sí te vas a lo que dijo Tania. En Génesis 8 dice que estuvieron 150 días. Y dice que reposó el arca en el mes séptimo, o sea, son 5 meses, desde el segundo al séptimo, a los 17 días del mes. O sea, fue mes segundo a los 17, mes séptimo a los 17. Son exactos 5 meses. Si vos dividís los 5 meses, los dividís, o sea, los partís, son 150 días, o sea, 150 dividido 5 te da 30. Okay. Eso es lo que ella quiso El decir. primer versículo es Génesis 7, ¿cuánto? Génesis 7, 11. 11 y el 8, 3 al 5. 8, Perfecto. Eso para más que nada entender que antes del diluvio, como contamos el tiempo, es con esto, ¿sí? 30 días y 360 días, un año, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta con las historias bíblicas. Con las historias que ahora vamos a ver en el tiempo de Esdras, ya tenemos que utilizar este tipo de calendario que es el judío, ¿sí? Que también va de primavera a primavera. Esto estamos contando los calendarios religiosos, ¿sí? El calendario civil no empezaba en primavera, empezaba, si no me equivoco, en otoño, ¿sí? Bien. Entonces, con respecto a esto, ¿sí? Quiero que entendamos un poquito cómo funcionaba, cómo empezó a funcionar en el tiempo bíblico este calendario. Ellos tenían que combinar 3 cosas. Ver la rotación de cuánto duraba la Tierra en girar al Sol, ¿sí? Contaban después la Luna, ¿sí? Que es del calendario lunisolar. Y al entender también esto, tenían que entender la luna nueva, ¿sí? Que nosotros también tenemos que entender que no solamente las estaciones, ¿sí? Del año, de cuándo empieza un año y cuándo empieza, por ejemplo, la primavera, el otoño, que nosotros sabemos que está el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno y el solsticio de verano, ¿sí? Son todos 4 fenómenos que nos determinan las estaciones. ¿Y esto por qué va a ser importante? Por el tema de la agricultura. ¿Por qué? Porque como nosotros leímos en en Levítico, ¿sí? Ellos tenían que, ni bien empezaba el primer día, el primer mes del año, ¿sí? El día 16 ellos tenían la fiesta de la gavilla, ¿sí? La fiesta de las primicias, donde ellos tenían que cosechar. Entonces, esto de fijarse el calendario, lo que ellos les determinaba también era la cosecha, ¿sí? Para después poder celebrar sus fiestas. Entonces, el problema que vieron el tema del pueblo judío es cuando ellos no están ya en Palestina, ¿sí? Ellos ya no pueden ver la cosecha de la cebada, ¿sí? Voy a explicar de vuelta. Durante el tiempo que estuvieron, ¿sí? En la época de Moisés, toda la parte antes de la dispersión, ¿sí? La forma que ellos tenían de contar el tiempo, o sea, tener su calendario, era a través de la luna y el sol, ¿sí? Ellos veían, esperen que me voy a fijar en mi machete a ver si lo estoy diciendo bien para que lo entiendan. Bien. Bien, entonces ellos tenían que ver el tema de la primavera, porque sabemos que las Pascuas, el primer día, el primer mes del año empezaba en la primavera, y ellos lo que se fijaban era en el equinoccio, ¿sí? ¿Se acuerdan que el equinoccio es cuando el día y la noche tienen la misma cantidad de horas, ¿sí? Tenían 12 horas el día, 12 horas la noche. Eso se llama el equinoccio de primavera.
Entonces ellos tenían que calcular eso, ¿sí? Y la luna nueva, ¿sí? Entonces, lo que iba a pasar es, con respecto a mirar la luna nueva, que a veces no veían la luna. Vieron que la luna está... Vos tenés la luna más oscura. Perdón, lo voy a hacer diferente. ¿Sí? No, así. Sí, no, pero lo quiero hacer las diferentes facetas de la luna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, cuando presente, cuando Claro, exacto. Bien. Sí, las diferentes facetas de la luna. Entonces, tenían que ver la luna nueva, ¿sí? Para entender este calendario, ¿sí? Por la rotación de la luna con la Tierra. Y tenían que ver el tema del equinoccio, que es contar 12 horas el día, 12 horas la noche, ¿sí? Y lo importante también de esto es que ellos se fijaban en la cosecha de la cebada, ¿sí? Ellos lo que tenían que hacer es, ni bien estaba la luna nueva, ¿sí? Ellos tenían que ver que a los 16 días, porque en la luna nueva, ¿sí? Y el equinoccio de primavera empezaba el año. A los 16 días ellos tenían que ver que se pudiese cosechar. Pero eso lo veían antes, los sacerdotes que eran los encargados de hacer esto, ¿sí? Ellos veían antes el tema de la cosecha, porque a veces no podían ver la luna, ¿sí? O veían que la luna no estaba totalmente, ¿sí? O sea, cuando pasaba la luna nueva no estaba la cosecha lista, ¿sí? Pasaba el equinoccio, ¿sí? Y veían la luna, ¿sí? Y pasaba la luna nueva, pero veían que la cosecha no estaba todavía, ¿sí? A los 16 días no iban a poder cosechar. Entonces lo que ellos esperaban era tener otra luna, ¿sí? Y ahí también empezar, para que les considera el tema de la cebada, ¿sí? Para poder cosechar, ¿sí? Entonces, mayormente lo que antes se hacía era, los sacerdotes veían la cosecha, ¿sí? Esperaban en el equinoccio de primavera y se fijaban en la luna nueva, ¿sí? Y trataban de calcularle para que eso les llevara a poder cosechar la cebada, ¿sí? Entonces, no siempre caía el mismo día, el mismo año como nosotros, ¿sí? Que sabemos que si hay de año en año se corre un día, ¿sí? Acá lo que ellos calcularon era el tema de la luna, que la luna les coincidiera con la cebada, ¿sí? Y con el equinoccio. Entonces contaban la luna más próxima. A veces tienen una luna nueva antes del equinoccio de primavera y esa es una luna después. Dependiendo de eso es como calculaban los otros años también, ¿sí? Una vez que creo que le agarraron las manos, supongo que habrá sido más fácil. Pero es lo que ellos trataban de ver, el tema de la luna y de la cosecha, para poder celebrar sus fiestas, ¿sí? Entonces ellos así empezaban en los años con respecto a la cebada. ¿Qué pasa? Cuando ellos son dispersados, el tema de la cosecha no la pueden ver, ¿sí? Pues ya no están en Palestina, ya no hay forma de ver eso. Y lo que va a pasar es que durante ese periodo el papado, ¿sí? Va a presionar al pueblo judío, ¿sí? Para que ellos cambien el calendario y los rabinos, ¿sí? El calendario rabínico que llamamos hoy, las personas que hicieron esto cambiaron, ¿sí? Por presión del papado, ¿sí? El tema del calendario y para poder calcular el año, ¿sí? Que les quedara en la fecha de la primavera, lo que hicieron es introducir la astronomía, ¿sí? Pero eso no estaba de acuerdo con el plan de Dios y por eso surgen los caraítas, ¿sí? Que era como un ministerio, ¿sí? que surgió en ese momento en contra de esa presión del papado, porque ellos decían, o sea, Dios nos había dado esta forma de calcular el tiempo, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque esto hizo que después Guillermo Miller, ¿sí? Los milleritas no tomaran en cuenta
esta pequeña diferencia entre, entre el calendario judío, ¿sí? Que se veía en los rabínicos y en los caraítas. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Antes, no voy a leer todavía la cita. ¿Se va entendiendo o vuelvo a explicar el tema de cómo es que cómo es el calendario? ¿Sí? Entonces el caraíta era igual al que usaban los Exacto. rabínicos. Y el rabínico es el que se quiso cambiar. El que se cambió. Se cambió. Sí. Listo. Eso es como, este era como el más común, digamos. Ellos, como el calendario judío, el rabínico es el que terminó predominando. Entonces el caraíta es el mismo que el judío. El caraíta es el principio, sí, son los que se quedan con la forma en la que Dios... Es el judío. Exacto. El que tenía Dios en el principio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Perdón, es que vos la atrás porque me quedé con una duda. En el el decreto en vigencia, que se da en otoño, ¿es después de que ellos hayan salido? ¿De acá? Sí. ¿No debería ser que entre en vigencia antes del decreto, entonces ellos pueden salir? No, porque el decreto no era simplemente salir. El decreto era tener la soberanía, poder hacer sus propios cultos, tener los sacerdotes en el templo. Emma, ¿querías aportar algo? No, es que eso, imagínate, es algo que ellos se dieron cuenta después, porque la lógica te llevaba a pensar que entraba en vigencia cuando le decían, toma, el primer día del primer mes. El decreto ahí empieza. Pero resultó que ellos en realidad, cuando empezaron a hacer la obra de la cual estaba escrita en el decreto, ahí se cuenta como que empieza a aplicarse el decreto, por así decirlo. Hay una explicación mucho mejor que la mía, pero así es como llegaron a darse cuenta de que no era cuando salió el decreto, sino cuando el Ellos decreto... salieron. No cuando el decreto entró en vigencia, sino cuando ellos salieron. No. sé cómo se llama. Es como las leyes de hoy en día. Una ley puede ser promulgada, pero hasta que no se concreta, no se lleva a cabo la acción para que se cumpla la ley, no está entrando en vigencia. ¿Me entiendes? Una ley se puede escribir y se promulga, se dice lo que es la ley. Por ejemplo, una ley de tránsito. Pero hasta que no se lleva a cabo, hasta que no se cumple una acción con respecto a esa ley, no está en vigencia. ¿Se entiende? Es eso. Entra en vigencia entonces cuando ellos cuando ellos llegan, claro, el rey le dice, bueno, tomá, Esdras, este es el decreto, yo te autorizo. Ellos llegan a la ciudad y empiezan a hacer las cosas, a construir, a hacer el servicio, ahí la ley entra en vigencia. ¿Ya entendiste? Eso es. Igualmente, en el tercer decreto es cuando se cuenta ahí, porque puede ser en mucho que ahí comienzan los oficios del templo, digamos. Es claro, se le da autoridad, se le da la soberanía ya al pueblo, digamos. Pero se cuenta a partir de ahí, ¿verdad? El tercero, el conteo, digamos. Sí, los 300, sí. El de las 70 semanas también, el que termina con... El primero ya se empezó a hacer algo, ¿verdad? A construir. Se reconstruye la ciudad y el templo. El templo termina acá, un poquito después del segundo decreto. Y el conteo empieza en el tercero ahí. Claro, y en este se cuenta. Claro, porque por ahí... Se cuenta ahí porque ya estaba todo completo, ya estaba como listo para que empiecen a hacer los sacrificios y todo otra vez. Porque como vos dijiste por ahí que al comenzar la acción, porque la acción ya comenzó digamos, en el primero, pero entra el tercero ahí porque creo que habíamos dicho algo de los oficios del templo, como que estaba todo completo, ¿verdad? Exacto. Sí. Después que Caro termine y comprendamos los calendarios, ahí va a ser mucho más sencillo. Exacto, porque vamos a ver, yo me gustaría no solamente, como dije hoy, hacer la cuenta, ¿sí? De dónde empieza, dónde termina, ¿sí? Sino también ver este principio del alfa y el omega, ¿sí? Entonces vos podés ver desde todo lo que le pasó a Esdras, ¿sí? En esta historia vos podés verla cómo eso se reflejó en la historia de los mileritas. Ya eso te da una evidencia de que vos podés empezar desde acá los decretos, el decreto. Y te vas a dar cuenta de que en realidad ellos no descubrieron ese día estudiando esa historia, sino que descubrieron ese día estudiando la historia de Jesús.
Entonces es muy importante lo que dice Carol, el alfa y el omega, porque lo que llevó a encontrar esa fecha fue usar el método de tipo y antitipo. Entonces, si es primavera, acá es primavera. Y si acá es otoño, entonces acá tiene que ser otoño. ¿Entendés? Así fue como lo encontraron. Pero para eso tenés que recontra dominar el calendario. Por eso yo creo que mejor nos centramos en entenderlo bien y después vas a ver cómo te va. O sea, ellos mismos se dan cuenta de que la historia de Esdras se repitió en la suya. Bien, entonces, lo que Miller entendió, ¿sí?, fue, viendo Esdras, es que el año, ¿sí?, estos 2300 años, iba a empezar en la primavera, ¿sí?, en el equinoccio. Y esto iba a empezar en el 21, ¿sí? Esto es primavera, esto es enero, esto es diciembre y enero, ¿sí? Esto es el año 1843, ¿sí? En la primavera, ¿sí?, el 21 de marzo, ¿sí?, hasta el 21 de marzo, ¿sí?, ellos entienden, este es el calendario gregoriano, empieza en enero y en diciembre. El rabínico, ¿sí?, al principio, calendario rabínico, que es el que primero ve Miller, ¿sí?, el que él entiende que el equinoccio de primavera es el que trata de calcular, ¿sí?, va a empezar del 21 de marzo y va a terminar el 21 de marzo. Es lo primero que él entiende, ¿sí? Entonces, eso fue lo que él predicaba. Por eso esta pancarta, esta fueron la primera que salió con el año 1843. Ellos esperaron durante todo este periodo, ¿sí?, que era el año 1843, ¿sí?, hasta, esto es 1844, ¿sí? Entonces, ellos al principio, si estoy hablando del principio de cuando Miller empezó a predicar, digamos, o se dio cuenta de esto, el año estaba de 1843, ¿sí?, empezaba el 21 de marzo al 21 de marzo de este año, ¿sí? Este sería, lo de arriba es nuestro calendario, ¿sí? Nuestro calendario, como nosotros lo conocemos hoy, que es el gregoriano, que empieza de enero a diciembre. El de abajo va a ser el rabínico, ¿sí?, que empieza en nuestro calendario en la primavera, ¿sí?, que para ellos el primer día del primer año va a ser el 21 de marzo y va a terminar el 21 de marzo, ¿sí? Eso de 1844. Sí, está como corrido el año, porque lo cuentaban diferente. ¿Es siempre la misma fecha, 21 de marzo? Eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando yo al principio les dije que el calendario judío lo que tenían es que el año, cada 2 o 3 años, en vez de tener 12 o 13 meses, ¿sí? En vez de tener 12 iba a tener 13 meses, ¿sí?, cada 2 o 3 años. Entonces, lo que Miller llegó a descubrir, ¿sí?, es que por el equinoccio de primavera, ¿sí?, pudo darse cuenta que el 21 de marzo era que empezaba en el año judío, ¿sí?, y es ahí donde empezó, digamos, a calcular, ¿sí? El primer día del empezó a calcular que los 2300 años iban a terminar, ¿sí? Entonces, por eso, no tenían una fecha exacta, ahora vamos a ver por qué, y ellos esperaron durante todo un año, ¿sí?, que Cristo viniera, porque ellos pensaban que al final de los 2300 años Cristo iba a venir, ¿sí?, que eso es lo que ya sabemos de la profecía. Entonces, lo que va a pasar es que en la misma primavera, ¿sí?, meses más tarde, vamos a poner un punto acá, los mileritas se dieron cuenta de este cambio, ¿sí?, del calendario caraíta, ¿sí? Entonces, lo que les va a pasar es que ellos sabían que esta diferencia del calendario rabínico y el calendario caraíta mayormente diferenciaban en un mes, ¿sí? Cuando para el calendario rabínico empezaba el 21 de marzo, un mes después los caraítas iban a empezar su año, ¿sí? Era como que tenían siempre un desfasaje de un mes,
¿sí? Ellos es lo que se pudieron dar cuenta de eso. Entonces, ahí es cuando ellos, ya cuando habían anunciado lo de 1843, ¿sí? Que iba a venir, que es lo que acá, ¿sí? Lo de la pancarta, que es el año que descubrió Miller, ¿sí? Se dieron cuenta que el 19, perdón, sí, entonces ellos ahí sí se dan cuenta de cómo tienen que calcular, ¿sí? Por los caraitas. Acá es como que solamente tienen en cuenta lo de la primavera, ¿sí? El calendario lunisolar. Y lo de la primavera, ¿sí? O sea, el equinoccio. Y acá, ¿sí? Es cuando ellos combinan el tema de la luna nueva, la primavera, o sea, o el equinoccio de primavera, y la cosecha, la cebada, ¿sí? La cosecha de la cebada. Cuando ellos entienden que es así como Dios había dado que se contara, ¿sí? Que los caraitas habían tratado de mantener como Dios les había mandado que contaran el tiempo, ellos averiguaron y trataron de calcular cuándo empezaría, según los caraitas, el año de ellos, o sea, el año, para que se cumpliese de los 2300 años, ¿sí? Entonces eso se dieron cuenta cuando ya estaban en 1843, pero se dieron cuenta al tiempo, no recuerdo bien las fechas. Ahora yo les voy a mandar unas citas para que leamos y les quede un poquito más claro, ¿sí? Y entonces ahí sí se dieron cuenta de que el primer día del primer mes, que es lo que ellos estaban buscando, ¿sí? Porque si acá se cumple ellos pensaban del primer día del primer mes al primer día del primer mes, ¿sí? Ellos así primero contaron. Y entonces ellos querían buscar cuál era el primer día del primer mes, y ahí sí llegaron al 19 de abril, que es la fecha que más conocemos, de 1843, ¿sí? Ellos ahí descubrieron que este era el primer día del primer mes. Bien, Ale, ¿vos querías decir algo? ¿No? Bien. Bien. Y solamente para aclarar que tanto el rabínico como el caraíta no todos los años tienen el mismo comienzo. O sea, esto es como para hacerlo más sencillo, ¿no? Ahí Carol puso del 21 de marzo al 21 de marzo. Sabemos que ese año rabínico sí terminaba el 21 de marzo, pero yo no sé si empezaba el 21 de marzo, porque no es como el nuestro que empieza el 1 de enero siempre. El de ellos va cambiando. Claro, pero en ellos descubrieron primero la fecha del 21 de marzo. Ellos por eso esperaban del 21 de marzo al 21 de marzo. Al principio, estoy hablando ni bien Miller empezó a estudiar. Pensó que era el 21 de marzo. Después se dieron cuenta que era el 19 de abril por el tema del calendario caraíta, ¿sí? Y por eso ellos creían del 19 de abril perdón, esto es de sería del 1840, o sea, es 19 de abril, ¿sí? Pero del 44, ¿no? del 44, sí. Hasta el 19 Perdón, vamos a hacerlo así. Ahora, yo lo que quería decir es que no, los años no siempre van de la misma fecha a la misma fecha. Ahora vamos a ver eso también. Es 19 de abril. O sea, en realidad sería el 18, ¿sí? Ahora vamos a ver, en realidad ellos esperan del 18 de abril al 18 de abril, ¿sí? Ese era el primer año. El 19 de abril sería el primer día del primer mes siguiente, ¿sí? Por eso siempre decimos el 19 de abril. En realidad, el anterior año se terminaba el 18, ¿sí? De abril. Ese sería el último día del último mes, ¿sí? de ese año. Y este sería del primer, o sea, donde empezaría el año. Por eso es en 1844, el 19 de abril. Claro, una pregunta cuando ellos descubrieron esta fecha del 19 de abril,
seguían predicando con esas pancartas, pero decían que era esa fecha. Claro. Esa es una idea que me Porque surgió al principio ellos no predicaban, ¿se acuerdan que ellos no predicaban una fecha? Ellos predicaban que durante todo el año Cristo podía venir. Lo que ellos tenían en claro que el primer día del primer mes, ¿sí? Ahí terminaba, del año siguiente terminaba. ¿Sí? Entonces ellos estuvieron esperando, que este fue el primer chasco, el 18 de abril, estuvieron esperando que Cristo viniera. Cuando fue 19 de abril, ¿sí? Y Cristo no vino, ahí sufrieron el chasco. Por eso decimos que el chasco del 43, digamos, ¿sí? O acá fue el primer chasco, ¿sí? Porque hasta ese periodo ellos no predicaban una fecha. Ahora vamos a ver si llegamos, no sé qué hora es, pero para ver cuándo se fue la fecha, qué pasó para llegar a la fecha del 22 de octubre. Bien, les voy a mandar entonces una de las citas para que entendamos lo del 19 de abril. La mando al grupito. ¿Están todos en el grupito o hay alguien que...? De los domingos. Le voy a subir al archivo. Yo lo del archivo, mi compu no me dejó volver a editarlo, pero ya para la próxima lo voy a seguir. Voy a poner lo que les estoy mandando en el archivo para que les quede en un solo lugar. Bien. Sí, esta es de un libro, sí, la fe profética de nuestros padres, donde comenta qué estaba pasando, sí, en 1843, sí, cuenta un poco de la historia. Vamos a leer. A ver, voy a aclarar algo para que entiendan cómo empieza el texto. Cuando Miller dijo lo de 1843, había mucha oposición, ¿sí? Porque varios se habían dado cuenta de lo de los caraítas, ¿sí? Lo del calendario. Cuando él al principio no entendía esto de los calendarios, los militares volvieron a revisar porque había mucha oposición de que no era la fecha correcta. La que él estaba poniendo primero el 21 de marzo, como que no estaban correctos. También había gente que no estaba de acuerdo con la del 19 de abril porque obviamente había mucha gente que estaba en desacuerdo con poner fechas, digamos, ¿sí? Que es lo que predicaban, digamos. Entonces, por eso los militares hubo un tiempo en que tuvieron que rever el tema de cuándo empezaba el año judío, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a leer con esa pequeña introducción. Vamos a leer el segundo párrafo, que es lo que está en negrita. Ya desde abril, junio y diciembre de 1843 y luego en febrero de 1844, meses antes de que la fecha original de Miller expirase con la finalización del año judío 1843, en el equinoccio de primavera en 1844, sus asociados llegaron a una conclusión definitiva. Esta fue que la solución de la profecía de Daniel depende de la forma judía antigua y original de tiempo lunisolar y no del calendario judío rabínico moderno alterado. Bien, sí, entonces eso es lo que les habían llegado a esa conclusión, ¿sí? Este es el periodo. ¿Quieres seguir, Adri? ¿En negrita? ¿Lo de negrita? Actualmente Sí. hay una disputa entre los judíos rabínicos y los caraítas con respecto al tiempo correcto de comenzar el año. Los primeros están dispersos por todo el mundo y no pueden observar el tiempo de la maduración de la cosecha en Judea. Ellos, por tanto, regulan el inicio del año mediante cálculos astronómicos y comienzan con el primer día de la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera, cuando el sol está en Aries. Los judíos caraítas, por el contrario, todavía se adhieren a la letra de la ley de Moisés y comienzan con la luna nueva más cercana a la cosecha de la cebada en Judea, y que es una luna más tarde que el año rabínico. Bien. ¿Y querés leer el siguiente párrafo? ¿Ellos por consiguiente? ¿Lo de negrita o...? Sí.
Ellos, por consiguiente, calcularon que el último día del año judío, 1843, cerraría con la puesta del sol del 18 de abril de 1844. Por tanto, el primer día del primer mes de 1844, verdadero tiempo judío, tendría como su equivalente civil el 19 de abril, aunque en realidad comienza con la puesta del sol del 18 de abril. Por lo tanto, debiera leerse 18/19 de abril. Bien, sí, eso es para que capaz con el texto se entienda un poquito más lo que les estuvo pasando. ¿Se entendió? ¿O alguien necesita que repase una vez más esto? ¿Sí? Porque ellos entendieron el 19 de abril, que sería este 19 de abril de 1844. O sea, ahí decía que agregaron una luna más, puede ser. Claro, Y entonces eso lo llevó a casi un mes más, casi 30 días más. exacto. Porque a veces lo que pasaba es que no, la luna nueva aparecía, pero eso no quería decir que la cosecha, que se podía cosechar a los 16 días. Entonces ellos calculaban, por eso iban cambiando, por eso el año no empezaba siempre en la Carita lo misma. hacían cada 2 o 3 años eso, de agregar una luna. No, de agregar un mes No. al año. Eso cuando calculaban sí, el año. Pero ellos lo que tenían, la diferencia entre el rabínico y el caraíta es que el rabínico, ¿sí? Ni bien veían la luna nueva, ellos ahí empezaban el año, ¿sí? Los caraítas, ¿sí? Ellos no solamente veían la luna nueva, sino que tenían que coincidir esa luna nueva con la cosecha de cebada, ¿sí? Para que se pudiese empezar. Porque así era como lo hacían antiguamente. Ellos no era la primera luna nueva que veían para empezar, sino cuando el sacerdote veía que la cosecha, que el día 16 de ese primer mes del año se iba a poder hacer la fiesta de la primicia. Sí, claro. Ambos calendarios, rabínico y caraíta, tienen meses, años que pueden ser de 12 y 13 meses. Sí. Ok. O sea que hay años en que el calendario rabínico y caraíta pueden comenzar juntos. Sí. Sí. Y años que no. Entonces, ¿cómo hacían para...? Perdón. Los rabínicos, ¿cómo hacían para que no se le haga el desfasaje, digamos? Ellos miraban lo astronómico, ¿sí? Ellos, claro, no solamente las estrellas, ¿sí? Ya introdujeron algo. Miraban la luna nueva y el equinoccio. También algo interesante que hay que entender, que tanto el calendario gregoriano y el rabínico es impuesto por algo humano. Y eso es, digamos, lo que estoy tratando de apuntar, ¿sí? Por eso es tan importante el tema del calendario, y yo creo que en la historia militar eso se puede ver, que estos dos calendarios, ¿sí? Fueron impuestos por humanos. Tanto el calendario gregoriano, que sabemos que antes fue el juliano, que por Julio César, ¿sí? Fueron todos cálculos humanos. O sea, como nos regimos, o sea, nuestro tiempo se rige por un invento, digamos, humano, y los caritas era lo que ellos estaban en contra. O sea, fue un ministerio aparte que salió, que estuvo en contra del papado encima, que si nosotros vemos la profecía de Daniel, ¿sí? Que sabemos que el papado, ¿sí? Esa bestia, va a querer cambiar los tiempos y la ley. Entonces fue lo primero que quiso hacer, que fue el papado, cambiar el calendario, ¿sí? Para que justamente no se entendiera esto. Y yo creo que tuvo mucha influencia el tema de los calendarios, ¿sí? Algo a tener en cuenta, así, un dato extra que está bueno ver. Bien, entonces, ¿sí? Ellos entendieron el 19 de abril de 1844, ¿sí? Como el término del año, sí, como el principio del primer día del primer mes, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? Ellos obviamente sufren un chasco, ¿sí? Porque Cristo no vino, ¿sí? Y lo que va a pasar, que si nosotros, ahí vamos a ver el tema de la línea milerita, ¿sí? Vamos a repasar. Bien. Nosotros sabemos que en 1798 es el tiempo del fin, esto lo dice Elena en varias citas y un montón de profecías, sabemos que acá terminan los 1260 y demás, ¿sí? Después sabemos que en 1840 ponemos
que desciende el ángel de Apocalipsis 10. ¿Sí? Y después sabemos que es el segundo mensaje angélico, ¿sí? En el 19, si no me equivoco, ¿no? ¿Estoy bien, no? 19 del 4 de 1844. ¿Sí? Bien, ¿sí? Que es el primer chasco que ellos sufren y sabemos que está el segundo mensaje angélico. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Después también sabemos que está el clamor de medianoche, ¿sí? Que es el 15 de agosto, gracias. Y después el tercer mensaje angélico, que es el 22 de octubre del 44 también. Sabemos que hay una puerta. Bien. Lo que va a pasar, sí, durante este periodo, que es lo que quiero que veamos, es el tema de que sabemos que acá llega el primer día del primer mes. ¿Sí? Eso es lo que ellos entienden. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay un chasco y sabemos que empieza, ya de por sí cuando estudiamos, sabemos que hay un periodo de tardanza, ¿sí? Entonces eso para recordar, ¿sí? Lo de la línea milerita, por si este es de otro estudio, pero para tenerlo en cuenta y para tener eso, ¿sí? Entonces lo que va a pasar, ¿sí? Es que ellos entienden, ¿sí? Esta historia que es la de Esdras, el primer día del primer mes, ¿sí? Cuando llega el clamor, ¿sí? Que antes sabemos que el clamor es un campal, ¿sí? Que se da en etcétera, gracias. Y sabemos que antes hay uno, el 21 de julio, que es el de Boston. ¿Sí? Estos dos campales, ¿sí? Los da Samuel Snow, ¿sí? Que él lo que trae es justamente que él entiende esta historia, ¿sí? Y entiende el tema del 22 de octubre. No me estoy equivocando, ¿no? Bien. Entonces, lo que ellos van a hacer, ¿sí? Después que pasa esto, es entender el tema del día de la expiación, ¿sí? Que está en el 10º día del séptimo mes, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen es calcular, ¿sí? Ellos saben que... ¿me estoy confundiendo o no? Ellos saben que el primer día del primer mes es el 19 de abril de 1844, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen es fijarse cuándo entra en vigencia, ¿sí? Cuándo es a través de la historia de Esdras, ¿sí? Cuándo entra este decreto. Y ellos saben que es en el día de la expiación, el 10º día del séptimo mes. Entonces lo que hacen es calcular simplemente cuando dentro de del calendario, ¿sí? Del calendario que ya descubrieron que el primer día del primer mes de este calendario caraíta en el calendario gregoriano cae el 19 de abril de 1844 y calculan el 10º día del séptimo mes, ¿sí? Bien. Vamos a dejarlo por ahí, ¿sí? Vamos a dejar esto acá, porque eso quiero dar en el próximo estudio, ¿sí? Quiero que profundicemos un poco más en la historia de Boston y de etcétera, ¿sí? Para que veamos cómo calcular también en el calendario, ¿sí? El calendario, cómo es que ellos calcularon el 10º día del séptimo mes. Pero vamos a dejarlo hasta acá, así no se nos va tanto tiempo y podemos la siguiente clase hacer un repaso y profundizar un poquito más sobre esto. Entonces, voy a dar un repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Estamos viendo Esdras 7:9, ¿sí? Y estamos viendo qué es lo que había pasado en esta historia, ¿sí? Sabemos que en la historia de Esdras, el primer día del primer mes, ¿sí? Hay una salida de Babilonia, del pueblo,
Hay un chasco, ¿sí?, que sufre Esdras porque no hay levitas que salen de Babilonia. Hay una tardanza porque se les hace un nuevo llamado a los levitas de salir de Babilonia. Entonces ellos esperan junto al río, ¿sí?, y bueno, llaman a los levitas. Sabemos que el primer día del 5.º mes llega a Jerusalén, ¿sí?, llegan todos a Jerusalén. Y bueno, también vimos que el decreto entra en vigencia en otoño, esto lo dice Elena en el conflicto, ¿sí? Y los mileritas entienden que el séptimo día, el 10.º día del séptimo mes es el día de la expiación y cuando entra en vigencia. Después vimos el tema de los calendarios, ¿sí? Entendimos que hay una diferencia que entendieron los mileritas con respecto al calendario rabínico y el calendario caraíta, ¿sí? Sabemos que el calendario rabínico es un calendario que fue alterado, ¿sí?, por un agente humano, ¿sí?, por causa de que hubo una presión de parte del papado. Entonces el calendario judío fue cambiado y tomaba, para empezar el año judío, lo empezaban basándose en el calendario lunisolar, ¿sí?, y en el equinoccio de primavera, y también se fijaban en la astronomía, ¿sí?, para entender cuándo empezaba, para calcular cuándo empezaba el año, se fijaban en esas tres cosas. Y sabemos que en el año de 1843 o en la época de los mileritas, Miller al principio entendió que el año judío empezaba en el 21 de marzo, ¿sí? Después, ¿sí?, más tarde, los mileritas, estudiando más, se dieron cuenta que había otro calendario, que era el caraíta, que estaba basado más en el antiguo Israel, ¿sí? Que como Dios había basado, ¿sí?, su calendario, es que ellos se fijaban en la luna, en el equinoccio de primavera también, y en el tema de la cosecha de la cebada, ¿sí? Todo esto por las fiestas que ellos tenían, ¿sí? Entonces esta combinación era la que Dios quería que utilizaran para calcular el año, ¿sí?, para calcular cuándo iba a empezar el año. Entonces ellos se basan en este, ¿sí?, calendario, que era el que Dios había mandado, era el que Dios había dado al pueblo de Israel, ¿sí?, y llegan calculando el primer día del primer mes, llegan que el año judío iba a empezar el 19 de abril, por tanto esto en realidad empieza el 18 de abril, ¿sí? El 18 de abril iba a empezar el año judío, ¿sí? Estamos viendo que lo de arriba es el calendario gregoriano, lo de abajo, ¿sí?, es el año judío. Empieza el 18 de abril y el 19 de abril ellos sufren el chasco porque se dan cuenta que Cristo no vino, porque saben que es el primer día del primer mes del siguiente año, ¿sí?, sería del año judío. Este es el año judío, lo de arriba es el año gregoriano, que es nuestro calendario, ¿sí?, y ahí es cuando sufre el chasco. Después di un breve repaso, ¿sí?, de la línea milerita, de cuándo empezaba, ¿sí?, que sabemos que empieza en 1798, con el tiempo del fin, con las profecías que terminan ahí. En 1840 sabemos que baja el ángel de Apocalipsis 10, ¿sí?, y el segundo mensaje angélico, que sabemos que sufren un chasco y después una tardanza, se dice que es el primer día del primer mes, ¿sí? Entonces el próximo estudio vamos a seguir profundizando qué pasa en el clamor de medianoche, ¿sí?, con Samuel Snow, con estos dos campales, ¿sí?, y cómo calcularon ellos a partir de este dato, después que pasaron el chasco, cómo es que llegan a calcular el 22 de octubre de 1844, ¿sí? ¿Hay algún aporte o alguna pregunta más? Si no, terminamos acá. ¿Dónde va el primer día del quinto mes de ahí abajo? En Éxodo. ¿En Éxodo? Sí. Esto lo vamos a profundizar la próxima vez, el próximo estudio, ¿sí? Bueno, oramos.